Saludos, les habla Mario Otero, soy pastor de la iglesia cristiana Vida Nueva, New Life Christian Church, en la ciudad de Brighton y Hove, que es una ciudad en el sur de Inglaterra. Hoy retomamos el estudio que empezamos hace ya unos meses, basado en el libro de Santiago, en la Biblia. Hoy nos estaremos enfocando en el versículo número 4, Santiago capítulo 1, versículo número 4. Vamos a leer este versículo juntos. Dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Previamente, en este mismo párrafo, anteriormente en los versículos previos de este capítulo número 1 de Santiago, leíamos cómo hemos de tener por sumo gozo cuando nos hallamos en las pruebas y cómo el fruto de nuestra fe en la adversidad produce paciencia. A primera vista, este versículo nos enfoca a la paciencia como un instrumento mediante el cual Dios perfecciona a los cristianos. En Santiago, el capítulo número 5, del versículo 7 al versículo 11, Santiago 5, del versículo 7 al versículo 11, se nos exhorta a que seamos pacientes hasta la venida del Señor, usando ejemplos como el del labrador, que espera pacientemente la cosecha, o la paciencia y aflicción de los profetas en el Antiguo Testamento, que hablaron en el nombre del Señor, o incluso del mismo Job, conocido también en la Biblia por su paciencia. Sin embargo, es el proceder de Jesucristo, compasivo y misericordioso en su vida, que nos muestra la verdadera paciencia, pese a las pruebas y tentaciones que tuvo que soportar, pero sin pecado. En Cristo se cumple la promesa de Job, el capítulo 17, el versículo 9, cuando dice que el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Job, el capítulo 17, el versículo 9. Por tanto, cuando consideramos el perfecto resultado de la paciencia que queremos desarrollar, hemos de mirar al comportamiento y a la actividad de nuestro Señor cuando anduvo aquí en la tierra entre los hombres. La paciencia nace primero en nuestra visión celestial, aprendiendo a confiar en el Señor y aprendiendo a esperarle con paciencia. Entonces Él se inclinará a nosotros y oirá nuestro clamor, ya que la respuesta de Dios, como nos habla Habacuc, el capítulo 2, el versículo 3, la respuesta de Dios vendrá y no tardará. La paciencia que tiene perfecto resultado es aquella que persevera hasta el fin y ve la salvación de Dios, la cual crece mediante la palabra de Dios en un corazón recto. De igual manera que la paciencia es una que se perfecciona confiando en Dios, también es una que no se cansa de hacer el bien. La paciencia que Dios está formando en nosotros es una que no se cansa de hacer el bien. Algo que podemos leer en Gálatas, el capítulo 6, el versículo 9. La paciencia se perfecciona en unidad y se pone a prueba y fortalece en comunidad con otros cristianos. Primeramente amando a Dios y juntos y fraternalmente amándonos los unos a los otros. Aquel que ha sido perfeccionado es aquel que persevera en vivir en obediencia al mandamiento de Dios. Y aquel que ha sido perfeccionado es también aquel que prosigue, como dice Filipenses el capítulo 3, el versículo 14, Filipenses 3, versículo 14, aquel que prosigue hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ayuda a producir una paciencia con resultado perfecto, la cual es siempre, siempre, siempre conforme a la voluntad de Dios, el cual nos capacita, obrando Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él, a lo que podemos aprender, leer y continuar estudiando en Hebreos el capítulo 13, el versículo 21. Este esfuerzo, aunque conlleva un sufrimiento temporal, un sacrificio temporal, sabemos que Dios mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Esta promesa la establece claramente en la primera epístola de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Primera de Pedro 5, versículo 10. Dios lleva a cabo su obra mediante su amor
el cual recibimos con fe y no con temor. Vamos a orar juntos y permitirle y pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros y que afirme esta verdad en nuestro corazón. Dios Santo, lleno de amor y justicia, que nos recibes en tu presencia con gozo mediante Jesucristo nuestro Señor. Perfecciónanos en amor hoy, al mismo tiempo que también nosotros buscamos la unidad en amor fraternal con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ayúdanos mediante tu gracia y por el poder del Espíritu Santo a que nuestra fe continúe siendo fortalecida mediante tu palabra, para que aprendamos a esperarte con paciencia y a perseverar en hacer buenas obras para tu gloria. Rompe todo yugo de temor y de duda en nuestra vida por medio del Espíritu Santo para poder glorificarte tanto con el testimonio de nuestra vida como con el de nuestros labios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra les haya edificado. Continuamos con este estudio en los siguientes días. Dios les bendiga. Aleluya. Amén.